Crónicas de lo cotidiano. Mientras yo trabajaba en otro país, mi prometida y mi mejor amigo iniciaron una relación. No sé si vengo a desahogarme, a buscar consuelo o simplemente a soltar todo esto que me está carcomiendo por dentro. Lo que sí sé, es que jamás pensé que mi historia iba a terminar así. Hace 1 año y medio me fui a trabajar a otro país. La decisión no fue fácil, pero lo hice pensando en nuestro futuro. Mi prometida y yo llevábamos casi 8 años juntos. 8 años. Teníamos planes de boda, de comprar un departamento, de formar una familia. Era la persona con la que imaginaba envejecer. Ella me apoyó desde el principio, me dijo que era lo correcto, que ella iba a esperarme, que me amaba. El plan era que yo fuera a trabajar fuera por un tiempo, mientras ella se quedaba aquí, ya que tenía un trabajo estable y estaba comenzando a ascender en su carrera. Acordamos que íbamos a hacer el esfuerzo de ahorrar lo más que pudiéramos para, al regresar, comenzar a armar la boda que habíamos soñado y también empezar a construir el negocio que siempre habíamos hablado. Teníamos grandes sueños, grandes planes, y la idea de estar juntos en el futuro me mantenía motivado allá, incluso cuando me sentía solo. Mi mejor amigo, lo conocía desde la secundaria. Literal, lo consideraba un hermano. Él estuvo en todos mis momentos importantes, y cuando me fui, incluso le pedí que por favor estuviera al pendiente de ella si algún día necesitaba algo. Él solo dijo, no te preocupes, yo la cuido como tú lo harías. Y vaya que la cuidó. Es importante mencionar que este trabajo me lo consiguió un amigo y excompañero de la universidad. Él estaba desarrollando un proyecto en la empresa en la que trabajaba y, como conocía mis capacidades, me sugirió que me uniera al equipo. Fue una oportunidad que no pude rechazar, y la verdad, me vino muy bien. El proyecto fue un éxito rotundo. Incluso, después de terminar mi contrato, la empresa me ofreció quedarme de manera permanente. Pero lo rechacé. Había hablado de ello con mi prometida y, aunque al principio se mostró feliz por mí, cuando le conté que estaba considerando quedarme allí un tiempo más largo, su reacción no fue la que esperaba. Cuando le hablé sobre la oferta de quedarme permanentemente, su respuesta no fue la que esperaba. Me dijo que había sido una promesa, que solo íbamos a estar ese año y medio separados, y que, si decidía quedarme, estaría rompiendo esa promesa que le había hecho. Me dijo que eso cambiaría todo, que ya no sería lo que habíamos acordado, y que nuestra relación no podría seguir igual. La vi tan decidida que, aunque en el fondo me tentaba quedarme, me sentí culpable y, por respeto a lo que habíamos prometido, decidí rechazar la oferta. No fue fácil, pero creí que lo mejor era volver para que todo siguiera como habíamos planeado. Mientras estuve allá, mantuve la comunicación con ella como cualquier pareja lo haría. Llamadas, mensajes, videollamadas, todo lo que estaba en mis manos. Nos decíamos que todo iría bien, que valdría la pena, y que en cuanto me regresara, todo se pondría en su lugar. Al regresar, estaba un poco maltrecho físicamente. No era para menos. Para maximizar mis ahorros, me movía en bicicleta y vivía en un lugar realmente pequeño e incómodo. No tenía mucho espacio, pero estaba tan enfocado en lo que vendría que ni siquiera me importaba demasiado. El cansancio y las incomodidades no importaban tanto como saber que pronto estaría con ella, construyendo nuestro futuro juntos. Bueno, había cumplido mi promesa y estaba de vuelta, dispuesto a comenzar con los planes que habíamos hecho. El día después de mi regreso, mi prometida me invitó a una fiesta familiar que se celebraba en casa de sus padres. Yo estaba contento de poder compartir ese momento con ella, de estar con su familia, y de finalmente sentir que las cosas comenzaban a encaminarse de nuevo. Recuerdo que la fiesta estaba llena de risas, música y comida, como siempre. Todos estaban en buen estado de ánimo, e incluso algunos familiares me hicieron comentarios sobre lo bien que me veía, lo delgado que me había quedado después de todo ese tiempo. Aunque estaba un poco agotado por el viaje y el estrés de los últimos meses, intenté disfrutar de la velada. Fue en un momento, cuando me encontraba en la mesa de la comida, que ocurrió. Uno de sus tíos, ya algo pasado de copas, se me acercó y me dio una palmada en la espalda. Qué gusto verte de nuevo, muchacho. Ya extrañábamos tus historias de trabajo. Oye, y hablando de eso, qué bien te tomaste lo de Clara y Juan, ¿eh? Me quedé congelado. Lo miré,
esperando que se riera o que dijera que era una broma. Pero no, su rostro era completamente serio. Ni siquiera se dio cuenta del impacto de sus palabras. Yo solo respondí con un forzado, ¿cómo? Y él continuó, como si hablara de cualquier tema irrelevante. Pues sí, hombre, cuando tú estabas allá, ya sabes, Clara y Juan, se empezaron a ver. Nadie los juzga, la distancia es difícil, y se les notaba lo bien que se llevaban. Pero qué bueno que ya estás aquí y todo está bien. Todo dentro de mí se apagó en ese instante. El ruido de la fiesta se desvaneció, como si me hubieran metido bajo el agua. El tío siguió su camino sin notar nada, mientras yo solo me quedé ahí, de pie, con el plato temblándome en las manos. No dije nada. No hice una escena, no busqué miradas cómplices ni me acerqué a preguntarle a nadie más. Simplemente dejé el plato en la mesa, tomé mi chamarra y salí de la fiesta sin despedirme de nadie. Caminé unas cuadras sin rumbo fijo, tratando de ordenar mis pensamientos, pero no había nada que ordenar. Todo era una maraña de rabia, incredulidad y una tristeza que me apretaba el pecho. Eventualmente volví al pequeño departamento donde vivíamos Clara y yo. No encendí las luces. Me senté en el borde de la cama con la chaqueta aún puesta, mirando al piso, como si ahí pudiera encontrar una explicación lógica a lo que había pasado. No pasó mucho tiempo antes de que la puerta se abriera. Era Clara. No parecía sorprendida de encontrarme ahí, ni hizo el teatro de preguntarme qué me pasaba. Supo de inmediato que su tío había hablado más de la cuenta. Se quedó de pie frente a mí unos segundos, y luego, sin que yo dijera una sola palabra, comenzó a hablar. Lo raro fue que no negó nada. No intentó disfrazarlo, no me echó la culpa, no lo maquilló como un error impulsivo. Simplemente dijo la verdad. Me dijo que todo había empezado algunos meses después de que me fui. Que al principio fue solo compañía, que Juan le ayudaba con cosas de la casa, que se veían de vez en cuando, y que un día, simplemente pasó. Que la distancia fue difícil, que se sintió sola, y que no supo cómo detener lo que empezó a crecer entre ellos. En ese momento no pude evitar preguntar, ¿cuánto tiempo estuvieron juntos? Ella bajó la mirada, respiró hondo, y respondió, lo terminé hace una semana, justo antes de que volvieras. Con esa última revelación, algo dentro de mí simplemente se rompió. No dije nada más. Tomé una mochila con lo poco que tenía a la mano, salí del departamento y me fui directo a casa de mi hermana mayor. Le conté todo. No necesitó hacer muchas preguntas, me ofreció su sofá y me dijo que podía quedarme el tiempo que necesitara. Dormí ahí un par de noches, sin mucha conversación, solo intentando no venirme abajo por completo. Después de la primera noche, mientras veía salir el sol por la ventana de la sala, tomé una decisión. Iba a regresar. Iba a volver al país donde había estado trabajando y encontrar la forma de convencerlos para que me dieran el puesto que antes rechacé. Esta vez, no pensaba volver a dejar pasar una oportunidad por alguien que no fue capaz de sostener ni siquiera una promesa básica. Volví unos días después al departamento para recoger lo que quedaba de mis cosas. Quería entrar, empacar y salir rápido. No esperaba verlos ahí, pero ahí estaban. Justo al abrir la puerta, los vi en la sala. Ella sentada en el sofá, y Juan, mi mejor amigo, inclinado hacia ella, abrazándola mientras le decía algo en voz baja. Al escuchar la puerta, ambos voltearon. Se separaron al instante, como si eso cambiara algo. Sentí un golpe en el pecho. Fue como si todo lo que ya había procesado se me viniera de nuevo encima, con el doble de peso. Pero respiré hondo. Tragué saliva, apreté los dientes y me obligué a mantener la calma. Juan se levantó primero. Dio un par de pasos hacia mí con la cara llena de culpa y las manos ligeramente alzadas, como si intentara calmar a un animal herido. Hermano, empezó a decir. No, lo interrumpí. Clara también se acercó, con los ojos llorosos. Por favor, déjame explicar, déjame hablar contigo bien. Ya hablaste, Clara. Ya lo dijiste todo, respondí, sin levantar la voz, pero dejando claro que no iba a escuchar más. Ambos insistieron. Que lo sentían. Que todo se les salió de las manos. Que nunca fue su intención hacerme daño.
que no sabían cómo enfrentarlo, que se arrepentían. Para no escucharlos más, me encerré en la habitación. Metí todo lo mío en bolsas y cajas lo más rápido que pude, sin detenerme a revisar nada. Solo quería salir. Cuando abrí la puerta para irme, ahí seguían. Parados, como esperando redención. Clara con la cara empapada de lágrimas que ya no me decían nada, y Juan con esa expresión patética de quien quiere parecer arrepentido, pero no sabe ni por dónde empezar. Fue entonces cuando, por primera vez, me permití hablarles como merecían. ¿Saben qué? Ustedes no se equivocaron. No fue un error. Fue una decisión. Lo pensaron, lo escondieron, y lo repitieron. Una y otra vez. Y lo hicieron sabiendo perfectamente quién era yo para ustedes. Me giré hacia Clara, sin suavizar nada. Tú eras mi futuro. Te incluía en cada plan que hice. Me fui al otro lado del mundo, me rompí el lomo, viví en un cuchitril, pedaleando todos los días para ahorrar cada peso, y tú, mientras tanto, ¿te consolabas con él? ¿Tampoco valía todo lo que construimos? Luego miré a Juan, casi escupiéndole las palabras. Y tú eras mi hermano. Te conté cada inseguridad que tenía. Te hablé de mis miedos, de mis sueños, de cómo quería envejecer con ella. Y aún así, fuiste tú quien se metió en su cama. No solo me apuñalaste por la espalda, te aseguraste de girar el cuchillo. Ambos intentaron decir algo, pero levanté la mano y los detuve. No. Guárdense sus disculpas. Esto no se arregla con un, lo siento. Ustedes dos se merecen exactamente lo que tienen, a alguien que fue capaz de traicionar, y a alguien que fue capaz de mentir. Disfrútense. Pasé entre ellos sin mirarlos, con las bolsas al hombro, y abrí la puerta. Antes de salir, me detuve solo un instante. Espero que cada vez que se miren, se acuerden de lo que destruyeron para estar juntos. Y cerré la puerta. Apenas había bajado un par de escalones cuando escuché que empezaban a hablar más fuerte desde dentro. Primero fueron lamentos, luego sus voces subieron de tono, hasta que escuché gritar. Nadie te obligó a irte, idiota. No vengas a hacerte la víctima, tú fuiste quien se fue. No respondí. No miré atrás. No tenía sentido. Solo seguí caminando, con la frente en alto, alejándome de lo que un día fue mi vida. Sin embargo, hay algo que necesito confesar, algo que no me deja en paz. En cuanto cerré la puerta de ese lugar al que alguna vez llamé hogar, y subí al auto con mis cosas, me rompí. No fue inmediato. Fue después de unas cuadras, cuando sentí el silencio y la distancia. Entonces el dolor me alcanzó de golpe. Lloré como no lo había hecho en años. Con rabia, con tristeza, con impotencia. Golpeé el volante, grité en el auto vacío. Me dolió más de lo que imaginé que algo podría doler. No quería escribir esto. No tan pronto. Pero lo estoy haciendo justo ahora, mientras me encuentro de vuelta en el país donde estuve trabajando todo ese tiempo. Volví, tal como lo había planeado tras esa noche en casa de mi hermana. Aún no sé si lograré que me den otra oportunidad en la empresa, pero tengo que intentarlo, tenía que alejarme de todo. Y ahora, incluso estando lejos, no sé si algún día voy a poder superar esto. No lo sé. Solo estoy tratando de no rendirme. Parte 2. Han pasado muchos años desde la última vez que escribí algo aquí. Pensé que nunca más tendría razones para volver a tocar este tema, que con el tiempo y la distancia sería suficiente. Pero hoy, por primera vez en mucho tiempo, volví a ver sus rostros. A Clara. A Juan. Ya no soy el mismo de antes, superé todo, y vivo feliz. Desde que me fui, mi vida dio un giro completo. Logré obtener aquel trabajo que en su momento rechacé por ella. Me costó, claro, pero al poco tiempo de regresar a ese país, la empresa me aceptó, recordando el esfuerzo que ya había demostrado en el proyecto anterior. No fue fácil adaptarme de nuevo, pero entonces apareció Sofía. Era una compañera de trabajo, alguien que, sin proponérselo, se volvió parte fundamental de mis días. No teníamos intenciones de comenzar nada, ninguno de los dos buscaba algo serio.
pero las cosas se fueron dando de forma natural. Me apoyó como nadie más cuando llegué. Me escuchó. Me tuvo paciencia. Fue ella quien me acompañó en mis silencios, en mis recaídas, en mis intentos por volver a confiar. Y sin darme cuenta, me enamoré. Hoy estamos casados. Y sí, estamos esperando a nuestro primer hijo. El motivo por el que regresé a mi país fue, justamente, ese, el bebé. Queríamos compartir la noticia con nuestras familias en persona, antes de que naciera. Organizamos una pequeña reunión con el pretexto de reencontrarnos con todos, pues llevábamos años sin regresar. Invitamos a algunos amigos cercanos para que corrieran la voz y ellos se encargaran de reunir al resto. Lo que no esperábamos, o tal vez yo simplemente no lo anticipé bien, fue que entre ellos, aparecieran Clara y Juan. No fue difícil deducir cómo llegaron ahí. Nadie realmente supo lo que ocurrió entre nosotros. Nunca lo conté con detalles, y nunca hubo necesidad de ventilarlo. Así que, cuando algunos de nuestros amigos compartieron la invitación con otros del grupo, los incluyeron sin saber nada. Para mi suerte, solo tuve que lidiar con ellos durante un breve y forzado saludo. Se acercaron a Sofía y a mí con una actitud que no sabría describir del todo. Fue raro. Cordial por fuera, incómodo por dentro. Y fue todo. Incluso cuando compartimos la noticia del embarazo, todos se acercaron a felicitarnos, menos ellos. Se quedaron al fondo. Callados. Intactos. Sofía sabía quiénes eran. O al menos sabía lo que me hicieron. Pero no los reconocía físicamente. Ya de noche, en el hotel donde nos estábamos quedando, me preguntó por una pareja que nos habían saludado con cierto aire de superioridad. Me los describió con detalles. Supe de inmediato a quiénes se refería. No quería arruinar el momento. Pero tampoco tenía sentido ocultarlo más. Le confesé que se trataba de Clara y Juan. Se sorprendió, claro. No entendía qué hacían ahí. Le expliqué lo mismo que le había explicado horas antes a mi hermana, cuando me llamó molesta preguntando por qué los había invitado. Yo no lo hice. Solo di aviso a unos cuantos amigos para que se encargaran de invitar a los más cercanos, y nadie más sabía lo que ellos me habían hecho. Eso la tranquilizó. Y a mí también. Porque, aunque el reencuentro fue incómodo, no pasó a mayores. Pero al parecer, no todos sintieron lo mismo. Un par de días después, comenzó a circular una publicación en redes sociales. Provenía del perfil de Juan. Era una larga nota, con un tono supuestamente reflexivo, pero cargada de veneno. Esta vez no se ocultaba detrás de indirectas, decía abiertamente que yo los había invitado a la fiesta para burlarme. Mencionaba que, como muchos sabían, él y Clara llevaban años intentando tener hijos sin éxito. Y que, según él, yo sabía perfectamente eso. Que esa reunión no fue una celebración inocente, sino un acto de provocación. Que al anunciar públicamente que Sofía y yo estábamos esperando un bebé, lo único que buscaba era restregarles en la cara lo que ellos no habían logrado. Decía que lo hice para presionar una herida abierta, porque, en sus palabras, nunca superé el error que él y Clara cometieron en el pasado. Que esa supuesta felicidad mía era solo una fachada para encubrir el rencor que seguía arrastrando. Pocas horas después de la publicación, mi teléfono comenzó a sonar sin parar. No entendía cómo era posible, al volver a aquel país cambié de número, redes sociales, todo, precisamente para no tener contacto con Clara ni con Juan. Pero de alguna manera, todos nuestros amigos en común, incluyendo a los que asistieron a la fiesta, y hasta familiares de ellos consiguieron mi número. Los mensajes eran agresivos. Me insultaban. Me llamaban cruel, inhumano, vengativo. Nos deseaban lo peor a Sofía y a mí. Algunos incluso escribieron desde la rabia, con palabras que dejaban claro que creían firmemente en la versión de Clara y Juan. Como si de pronto todo lo que ellos dijeron se hubiera convertido en una verdad incuestionable. No respondí a ninguno. Pero esa noche, mientras leía cada mensaje con calma, entendí el nivel de manipulación que ellos aún podían ejercer sobre su entorno. Poco después de todos esos mensajes llenos de odio, recibí uno más. Esta vez, directo de Juan. No me insultaba.
No me amenazaba. Pero el tono era más desagradable que cualquiera de los anteriores. Me decía que tanto él como Clara sabían que ni Sofía ni yo teníamos idea de su situación, que no sabíamos que llevaban años intentando tener hijos sin lograrlo, y que, por lo tanto, lo que hicimos no había sido con intención. Pero enseguida, el mensaje cambiaba de tono. Me dijo que todo lo habían inventado ella y Clara. Me decía que los comentarios en su publicación eran una joya. Que no pensaba detener a nadie, porque les parecía muy divertido. Decía que lo más gracioso era que ni siquiera necesitó mencionar mi nombre para que todos supieran de quién hablaba. Y que, recordara que, la gente no olvida a quienes destruyen familias, aunque se escondan detrás de una sonrisa y un bebé. Leí el mensaje completo. Lo cerré. Y no respondí. No por falta de palabras, sino porque entendí que no estaba escrito para abrir una conversación, sino para asegurarse de que me llegaba la última patada. Sofía se vio afectada por todo. No por lo que decían, ella tenía claro quiénes éramos y cuánto habíamos construido, sino por la cantidad de odio gratuito que nos llovió. Por los mensajes, los insultos, los malos deseos disfrazados de indignación. No estábamos preparados para eso. Nadie lo está. Así que tomamos la decisión de volver antes de lo planeado. Regresar al país donde habíamos comenzado nuestra vida juntos. No era lo que queríamos. Habíamos venido con ilusión, con la emoción de compartir una noticia hermosa con nuestras familias, y acabamos escapando del veneno que otros decidieron soltar sin pensar en consecuencias. A ella le dolía. Y yo no podía verla así. Fue entonces cuando, por primera vez en mucho tiempo, volví a entrar a mi antigua cuenta. La que había cerrado cuando me fui. Quería encontrar la forma de comprobar lo obvio, que ni Sofía ni yo sabíamos nada sobre la situación de Juan y Clara porque simplemente no había forma de saberlo. No fuera de redes. Y sí. Confirmado. Revisé sus perfiles. Los de ambos. No había una sola publicación directa contando su situación. Solo encontré, a lo largo de los años, una serie de publicaciones cargadas de indirectas. Frases llenas de resentimiento hacia mí. De reproches. De supuestas lecciones de vida que no eran otra cosa que intentos por justificarse ante algo que, en el fondo, sabían que no tenía defensa. Lo curioso es que no sentí nada. Ni rabia. Ni tristeza. Ni siquiera decepción. Solo reafirmé lo agradecido que estaba de haberme deshecho de ellos cuando lo hice. Tomé algunas capturas. No tenía intención de generar más drama. No buscaba venganza. Pero después de ver a Sofía afectada, de tener que abandonar el país antes de lo planeado y de recibir insultos por algo que jamás hicimos con mala intención, supe que tenía que hablar. Así que armé mi propia publicación. Conté mi versión. Sin adornos, sin rencor. Solo los hechos. Lo que Juan y Clara me hicieron años atrás, cómo traicionaron una amistad, cómo rompieron algo que creían que nunca saldría a la luz. Y cómo, después de todo, fui yo quien decidió alejarse. Por eso no volví en mucho tiempo. Por eso corté contacto con todos. No por orgullo, sino por salud mental. Adjunté las capturas de sus publicaciones. Esas reflexiones, llenas de indirectas que, ahora con el contexto, resultaban evidentes. No necesitaban nombres. Cada línea apuntaba hacia mí. Y sin miedo a represalias, porque si alguien había cometido errores legales, no era precisamente yo, también compartí la captura del mensaje que Juan me mandó. Donde, con su número y foto visibles, reconocía que él y Clara sabían que Sofía y yo ignorábamos su situación, y aún así, decidieron armar todo ese teatro. Pero no me detuve ahí. En mi publicación, también me dirigí a todos aquellos que, en lugar de cuestionar la situación, se habían acercado a insultar a Sofía. La misma Sofía que me había apoyado incondicionalmente durante todo este tiempo. A esos, les dejé claro que esperaba una disculpa y que no volvieran a aparecer jamás. No escribí nada más. No insulté. No ataqué. Solo dejé que la gente viera la verdad. Porque a veces, eso es suficiente. Después de todo lo que había sucedido, me sentí, por primera vez en mucho tiempo, en paz.
Sabía que no había hecho nada mal, que todo lo que había contado era la pura verdad. Algunos, por supuesto, no lo entendieron. Varios de mis antiguos amigos se pusieron en mi contra sin escucharme, sin querer conocer la otra parte de la historia. Pero, afortunadamente, no fueron todos. Hubo muchos más que esperaron mi réplica, que no se dejaron llevar por la influencia de las publicaciones de Juan y Clara. En lugar de llenar mi teléfono con mensajes de odio, me mandaron mensajes de apoyo y comprensión. Me agradecieron por haber hablado con la verdad, por haber mostrado mi lado de la historia. Eso hizo que Sofía y yo nos sintiéramos mucho mejor. Nos dio la fuerza que necesitábamos para seguir adelante sin las sombras del pasado. Al final, decidimos cortar con aquellos que se dejaron llevar de primeras por lo que dijeron Juan y Clara. No porque estuviéramos enojados, sino porque entendimos que esas personas no pertenecían a la vida que habíamos construido ahora. A veces, las lecciones que trae la vida son duras, pero nos enseñaron a rodearnos de quienes realmente nos apoyan, de quienes no temen ver las cosas tal como son. Hoy, con Sofía a mi lado y el bebé en camino, me siento agradecido. Agradecido por todo lo que pasamos, porque todo eso me trajo hasta aquí, a este momento, a esta vida que me llena de paz. Ya no hay espacio para resentimientos. Solo para la familia que he elegido, los amigos que me han apoyado y el futuro que, por fin, se ve claro. Y aunque no sé qué depara el futuro, hoy sé que lo enfrentaré sin miedo. Con Sofía, con mi hijo y con la certeza de que, a veces, las cosas se resuelven cuando simplemente dejamos que la verdad hable por sí sola.